¿Qué puedes hacer tú por la salud del planeta? Utiliza bombillos ahorradores y apágalos cuando no los necesites realmente. Prioriza la compra de productos locales y alimentos sostenibles. Ajusta el termostato de tu aire acondicionado para que mantenga un clima fresco, no helado. Enseña a tus hijos a escoger opciones ecológicas. Haz tu propio huerto de vegetales orgánicos. Si manejas un vehículo automotor, transita a una velocidad moderada. Deposita los desechos que generes en el lugar adecuado. Comencemos por dejar de ser a nivel individual agentes contaminantes. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Este 15 de noviembre se están cumpliendo 25 años del nacimiento, o por lo menos de la inauguración, nació un poquitico antes, unos meses antes, de una de las ideas más, digamos, trascendentes en la historia de la revolución, la idea de crear una escuela latinoamericana de medicina, una idea del comandante en jefe Fidel Castro, que solamente por eso merecería el Premio Nobel de la Paz, aunque se haya ido de la vida sin recibir este reconocimiento. Otros los ha tenido de los pueblos del mundo por esta maravillosa idea que trajo a personas, a jóvenes de los 5 continentes a estudiar a nuestro país la profesión más humana del mundo. Por eso hoy hablamos de los guardianes de la vida, que así les llamó Fidel cuando dejó inaugurada la escuela. Para mí es un placer porque vine a hacer esa escuela, porque conocí a muchos de sus estudiantes y porque conocí, cumpliendo misión en las tierras, en las partes más inhóspitas de Guatemala, a su joven rectora, Yoandra Muro Valle. Me da muchísimo placer que estés aquí en condición de rectora del ELAN. Así mismo, pues para mí también, muy buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes. Para mí también es un placer estar acá, porque además me une al ELAN la historia. Tuve la suerte de poder ser de los primeros egresados, de los primeros graduados que tuvo el ELAN y de aquellos primeros jóvenes que llegaron compañera de estudio. Me vas a tener que aclarar por qué Yoandra Muro es graduada del ELAN, o es estudiante del ELAN. Y a que no adivinan a quién tengo aquí. Bueno, lo deben haber adivinado por la nota de presentación de hoy. El ilustre ministro de Salud Pública de Honduras, Luther Castillo Harry, egresado del ELAN, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ah, no, no es de salud. Pero yo nada más de verlo dije ministro de Salud. Porque es digamos que es el egresado, tú llegaste a ser el egresado más famoso del ELAN, por lo menos en Cuba, no sé si en Honduras. Bueno, bienvenido, felicidades, bienvenido en tu condición de ministro, lo tuteo porque es un muchacho que vi crecer y que todos en Cuba hemos querido porque representaba, era un poco el símbolo de los estudiantes extranjeros del ELAN. Y bueno, está también con nosotros el joven doctor Habibi, yo le decía Habibu, ¿no? Habibu Yalo, residente de cirugía pediátrica, es estudiante de los estudiantes africanos que se incorporaron un poco tiempo después y que yo le preguntaba, Habibu, en tu lengua quiere decir mi amor también. Sí. Bueno, pues mi amor, bienvenido a nuestra mesa redonda. Y una de las, dentro de las fundadoras del ELAN como estudiante, una de las que también tiene más historias que contar, la doctora María Esther Betanco Vázquez,
especialista en medicina general, integral, interna, endocrinología. Dice que tiene 3 títulos más, pero no caben en la bata. De Nicaragua. María Esther, bienvenida, gracias, felicidades a todos. Y la joven Hornada, digamos que los más recientes ingresos del ELAN, que enorgullecen muy particularmente a Cuba, porque son los jóvenes colombianos que, como parte de los acuerdos de las firmas de los acuerdos de paz de Colombia, pues uno de los acuerdos era esto, eran unas 1000 becas, ¿no? Las 1000 becas para Colombia. Felicidades, gracias por estar aquí. Y entonces con ellos vamos a estar desarrollando esta mesa redonda que para mí me llena de emociones, me recuerda tantas cosas y sobre todo me recuerda especialmente al comandante en jefe Fidel Castro cuando habló a estos muchachos y los llamó guardianes de la vida. Muy buenas tardes, acompáñenos, esta es la mesa redonda hoy por los 25 años del ELAN y también de su primer congreso, congreso científico, de eso vamos a hablar. Si quisiera que un ángel lo visitara y estuviera al lado. Y ustedes, para esa gente que nunca vieron un médico en los apartados rincones donde viven, los mirarán como un ángel. Y es difícil matar un ángel. Estamos en el aire y Joandra, decía yo como que graduada del ELAN, yo te conocí de jefa de la muy jovencita, jefa de la Brigada Médica Cubana en Guatemala después del paso de los terribles ciclones por Centroamérica. Sí, a ver, nosotros, el problema es que cuando comienza el ELAN, yo era la estudiante, estaba en la FEU, por supuesto, estudiando en 4º año la carrera de medicina y tenía la misión dentro de la FEU Nacional de atender la salud. Por tanto, tuve la suerte de conocer desde ese primer momento la idea del comandante de fundar esta escuela. Y nos tocó pues recibir a aquellos primeros jóvenes, llegar, el comandante nos pedía cómo lo hacemos, nos involucró en toda esa historia de recibir a aquellos jóvenes, y yo siempre cuento un poquitico más allá, y después también de los celos de los cubanos con los jóvenes nuevos que estaban llegando. ¿Verdad? Sí, de los celos bonitos, ¿no? Ya, y Fidel habla con ellos y no con nosotros. No tanto eso, pero bueno, de alguna manera ellos fueron, primero ese ELAN que empieza
y que el comandante lo diseñó muy bien, porque el comandante diseña un ELAN y él decía, porque si teníamos universidades en todo el país, ¿qué necesidad quizás podía haber de una escuela latinoamericana de medicina? Pero el jefe lo pensó en todo. Pensó en quiénes eran los jóvenes que venían, jóvenes que empezó con la idea de Nicaragua y Centroamérica por las afectaciones, pero que llegó, como las ideas de Fidel creció tanto, que llegaron a 18 países que fueron los que comienzan de América Latina. Y él quiso un lugar donde se uniera la América, donde se conocieran. Él estaba muy claro de que había muchos de estos jóvenes, quizás nosotros no lo veíamos en esos momentos, y yo siempre digo, no es que no habían salido de su país, en una parte importante no había salido incluso de su comunidad. Y hoy le explicábamos, porque estábamos hablando del idioma, de los momentos actuales hoy, de cómo lo van aprendiendo. Decía, bueno, en aquel momento llegó América Latina, pero descubrimos incluso que llegaban jóvenes que eran de etnias, que hablaban su lengua originaria y no hablaban el español. Tuvimos caciques, tuvimos una cosa inmensa, y él sabía que había que buscar esa tensión psicológica, ese amor, ese adolescente que se separaba del padre, eso que nos contaba Luther hoy en la inauguración del Congreso, cuántos lloraban, cuántos añoraban a su casa, pero cómo esa familia de ELAN los abrazó y cómo Fidel los consolidó para después salir a esas universidades cubanas. Y cuando te hablaba de cero eres un poquito, cuando llegan a las universidades cubanas, después de estar 3 años en ese ELAN, ya eran fuertes, ya competían con nosotros. Eran jóvenes que salieron de un mundo humilde, de un mundo que traían lo hermoso de su familia, de su casa, sus orígenes, su cultura, sus ideologías, y que nos ponían a los cubanos también a crecer. Era necesario, porque empezábamos a conocer un mundo diferente en nuestras aulas, en nuestras universidades, y ellos se empezaban a imponer como líderes. En ese primer momento se dirigió a las comunidades afectadas, y después el comandante fue insistiendo, bueno, ya tenemos de esta comunidad, él decía, vamos a buscar el mapa de cada país, vamos a buscar para que esto se vaya extendiendo, porque además recuerden que la primera acción que hace Fidel después de los huracanes fue mandar brigadas médicas cubanas, que es el inicio del Programa Integral de Salud. Claro. Y en ese pensamiento, este hombre gigante... Se llama PIS, Programa Integral de Salud. El PIS, el Programa Integral de Salud. Y en ese pensamiento el comandante, él lo que quiso fue, bueno, perfecto, Cuba está ayudando, están llegando los médicos cubanos, pero no es eterno. No es eterno, pero bueno, llevamos ya 26 años en Guatemala y en un grupo de países. Hemos seguido, pero él decía, pero qué lindo sus propios médicos. Y de verdad que uno va comprendiendo, a partir de los años, la belleza de su pensamiento. Tuve la suerte después, como dices, de recibirlo. Cuando estaban en 6º año de Guatemala, esa primera graduación del 2005, esa primera generación, el comandante decide mandarlos a Honduras, mandarlos a Guatemala, a Haití, junto a las brigadas médicas cubanas. En ese momento tenía yo la suerte de estar dirigiendo la Brigada Médica Cubana en Guatemala y fue excelente, porque yo, a pesar de haber tenido todas estas experiencias, allí comprendí la grandeza del ELAN. Cuando llegaron aquellos 150 guatemaltecos a hacer el internado y el comandante nos dijo, no van para su casa, viven con los médicos cubanos. Ustedes los enseñan, los insertan en su sistema de salud, porque salieron siendo niños y adolescentes, no conocían un sistema de salud, y los acompañan. Y ahí empecé a conocer las familias, empecé a llegar a las comunidades. Y una parte importantísima de ellos eran los primeros médicos de esas comunidades que iban a tener. Y fue de verdad, ahí empiezas a entender. Y ahora tuve la suerte de, hace unos días, regresar de Guatemala 20 años después. Y encontrarme con aquellas caritas que ya son médicos, que ya son grandes, que además en Guatemala, por ejemplo, yo hoy lo comentaba con asombro, no porque no creía que fuera posible, pero el 70% del sistema de salud de Guatemala hoy prácticamente está dirigido de alguna manera por los egresados del ELAN. Los tenemos en el Ministerio de Salud Pública, hay 5 en el Ministerio, hay 5 directores provinciales, para usar los términos de acá de Cuba, hay más de 10 directores de hospitales, policlínicos, pero hay muchísimos también en sus comunidades allí, al lado de su gente. Es importante decirlo, porque algunos aquí decían, bueno, estos muchachos cuando regresen van a vivir del mercado de la medicina. En realidad puede haber muchos que lo hayan hecho, pero en general no es la característica. No es la característica, y sí hay algunos en lo privado, y eso lo aprendí de Luther en una conferencia que tuvimos hace unos años. El capitalismo, y lo va a explicar él mejor que yo, el capitalismo, buscar el desayuno, el almuerzo y la comida, y vivir dentro del capitalismo con las concepciones del socialismo es difícil, pero ellos no han perdido esa esencia. Y sí los tenemos, compañeros incluso que hoy están en el Congreso, que se dedican a la práctica privada, pero yo siempre digo y explico que sí los hay,
pero muchos tienen su consulta en lo privado y en lo público. Y un egresado que queremos mucho, de Honduras, Vladimir y Nancy, que están en la parte privada, pero también en la parte pública, y me decía, profe, la diferencia mía es que cuando llegan a mi clínica privada, y yo sé que el hospital público lo va a resolver, me los llevo para el público. Y la diferencia de mis compañeros es que del público tratan de llevárselo a la clínica privada. Claro. Entonces esa es la diferencia que nos marca. Este reencuentro no es una fiesta de reencuentro, es un congreso científico. Vi que había no sé cuántas comisiones, que se discutía, que había estudiantes discutiendo con sus profesores. Bueno, es un congreso científico. Hace un ratico conversamos, son 25 años. Son científicos, tienen una preparación extraordinaria, aportan a sus países, hablan de salud, saben de políticas de salud. Ya no estamos hablando de aquellos niños que salieron del ELAN, aquellos jóvenes que salieron del ELAN. Estamos hablando de transformadores de salud en cada uno de sus lugares. Y eso realmente lo hemos podido ver. En un viaje en Argentina que tuvimos hace poco, contactamos con los egresados del ELAN. Y ellos me llevaron a conocer los lugares donde trabajaban. Y estuvimos pasando, estuvimos yendo, fuimos a compartir con sus propios colegas argentinas graduados allí, médicos muy respetados también. Y los propios médicos argentinos nos contaban cómo, por ejemplo, enfrentaron la COVID, los hospitales de campaña, que ellos estaban al frente. Y uno que además vive como padre orgulloso, y decía, ¿pero cómo lo hicieron? Y su respuesta fue, profe, lo aprendimos de ustedes. Es decir, que esa conciencia, como bien dices, no se dio nada político. Y yo siempre de las cosas que también recalco es que con ese material que traen de la humildad de los pueblos y se le suma ese ejemplo del pueblo cubano, esto que vivimos todos los días, esto que estamos viviendo ahora y que lo están viviendo las nuevas generaciones en el ELAN, que llevamos con dificultades serias por todas las afectaciones de los últimos días, pero estamos junto a ellos, pero dormimos junto a ellos, pero seguimos junto a ellos, y ese ejemplo se enseña, se aprende. ¿Es verdad que vinieron con mochilas para ayudar? Sí. Sí, vinieron con mochilas, me han puesto en una situación compleja con la aduana, pero aquí están, porque además, y lo digo con cariño, que la aduana además nos ha ayudado muchísimo, han llegado con mochilas. Ayer yo me reía cantidad, porque hubo una que ya yo dije, bueno, cuando se acabe esto pedimos la facilidad, lo que está, lo que se debe hacer, pero cuando llegó y me dijo, profe, lo pasé todo, aquí están las 3 maletas, traían para poner los grupos electrónicos, no, discúlpame, los panelitos solares para poner, y todas esas cosas, porque además ellos pensaron hasta en la situación actual que tenemos, pero vinieron con medicamentos, pero vinieron, y así, cada vez que nos visitan es pensando, y en las proyecciones de esa asamblea que están teniendo ellos hoy, de que además hay que constituirse más como una red académica, lo van haciendo. Y hace un ratito estaba oyendo una conversación entre María Esther y Luther, y yo decía, me quedé escuchándonos, ¿no? Pero estaban hablando de estrategias, eran unos estrategas. Claro. Y estaban hablando de cómo se hace un laboratorio, de cómo se busca, de cómo se reduce el costo, de cómo... Y tú dices, bueno, pero todo eso tiene que ver mucho con lo aprendido y también con lo que este pueblo día a día hace para llegar a las metas. Así mismo, bueno, gracias, Joandra. Podríamos estar la mesa entera hablando con las emociones de lo que ha sido. Reencontrarse 25 años después, volver a una escuela que cuando ellos llegaron no tenía luz, no tenía agua, pero recién golpeada por el paso de Rafael, pero vinieron los muchachos dispuestos a batallar con la dificultad, como lo hicieron mientras estudiaron en Cuba también, como lo siguen haciendo en sus propias comunidades. Nosotros somos del Sáhara Occidental y nosotros vivimos en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde se localiza en Argelia, al sur de Argelia. Nosotros venimos de un colegio llamado Simón Bolívar, que es un programa de Venezuela y Cuba donde nos dan clases los cubanos. Y ahí se da a partir de 9º hasta bachillerato, hasta preuniversidad. Y de ahí venimos nosotros aquí. Venimos aquí para estudiar medicina en el país de los médicos, Cuba. Estar aquí en Cuba es una gran oportunidad para nosotros que venimos de campamentos de refugiados, específicamente aquí en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, para estudiar medicina, convertirnos en personas más humanas por la sonrisa del pueblo del mundo, conocer a nuestros amigos de diferentes países, a sus culturas y a sus causas, y compartir nuestra causa con ellos también. Gracias, Cuba. Gracias, Cuba. Gracias al pueblo cubano. Cámara. Yo quiero un close-up de la bata de María Esther. ¿Esther? Sí. Porque, ¿sí?
No, no te puedes poner de pie porque no estaría bien, pero la cámara te va a buscar aquí el logotipo. El logotipo, ahí están todos los cargos, la supra especialista de endocrinología, especialista en medicina interna, medicina integral, todo eso lo adquiriste en Cuba. Sí. Esos títulos, pero me decías, ¿qué ves? ¿Qué veo en el logo? Y yo no acababa de entender qué me decías, así que faltan los colores del ELAN. Cuéntanos un poquito por qué es oscuro todo el logotipo del ELAN que tienes en tu pecho. Después que nuestros médicos, hay que hablar del COVID, pero antes del COVID, recordemos que cuando los egresados del ELAN regresaron a sus países, les ha tocado en la historia de todos los continentes enfrentar retos, y muchos de ellos han perdido la vida en el cumplimiento del deber. Y entonces cuando se dieron el bombardeo en los países de Medio Oriente y ver a nuestros egresados del ELAN pidiendo ayuda, y no dejaron de atender a ni uno, y no abandonaron el hospital, a pesar de que sabían que las bombas iban para ahí, fue que decidí hacer esta bata. Y dije, la SMI, que es la Sociedad Médica Internacional de Egresados del ELAN, está de luto. Y vamos a trabajar fuertemente para que los colores de nuestro logo vuelvan a tener una luz, un color que no sea oscuro. Pero mientras siga muriendo un médico egresado del ELAN como víctima de esos bombardeos atroces que están enfrentando en diferentes partes del mundo, y no solo por las bombas, sino también por las políticas negativas que no aceptan lo que vamos llevando, que es la salud, y que vamos recordando que el comandante siempre nos dijo, Cuba nunca va a aportar bombas, Cuba aporta médicos. Y por eso no solamente es la bata, sino que también en el pecho, en el corazón, se lo decía hoy a África. No nos vamos a negar jamás a lo que tenemos de origen. Y es por eso que hoy no porto una camisa de vestir como correspondería, sino que traje para el pueblo cubano el mensaje que para nosotros es un lema, y es que somos médicos y no bombas. Y bajo nuestros principios fidelistas, mundialistas, le decimos al pueblo cubano, no invirtieron en vano para que en América Latina y en África, Asia y el mundo sepan que hay una esperanza, pero que aunque nos sentimos tristes, no nos vamos a detener. Y la misión es volver a tener la luz y el color a nuestros países que hoy están tristes, y esos niños que están en oscuridad, esperando que un día llegue un rayo de luz, pero de esperanza, y no una luz de una bomba que va a explotar. Fíjate, y también habla, la asociación abre Asociación de Médicos, ¿no? Aquí tenemos... Asociación de Amigos de Cuba. Sí. Esto es de Nicaragua, en Nicaragua. Sí. Ahora, tu hospital se llama Solidaridad. Sí, nosotros surgimos de varios proyectos. Nicaragua tiene una historia que no solamente es la escuela latinoamericana, pero el comandante en jefe motiva la formación de la ELAN a partir de que el presidente en aquel momento en funciones no aceptó la Brigada Médica Cubana. Entonces, cuando llegó el comandante Chávez, muchos años después, en la firma del ALBA que entra a Nicaragua, se toma la decisión de crear un hospital y que fuera emblemático de estas ideas de la solidaridad. Y es por eso que hoy ya es constituido su nombre y es el Hospital Solidaridad, que por eso es que la bata la tiene. Y fundamentalmente el impacto que trae el Hospital Solidaridad es que es un hospital que da atención médica de especialidades que antes en Nicaragua solo lo adquirían pagado en privado. Y hoy por hoy no es así. Se ha dotado de múltiples especialidades y ratificado recientemente en la Gaceta Oficial de nuestro país con el nombre de Hospital Solidaridad. ¿Capacidad para cuántos? Bueno, puedo resumirle que se tienen más de 100 camas y que se brindan alrededor de 32 consultas por subespecialidades, en el cual endocrinología, que fue el servicio que se aperturó recientemente, brinda hasta 34 consultas día para el pueblo que asiste en ese hospital. Pero voy a extenderme un poquito más. No solamente es ese hospital, Nicaragua, que recibe a la única endocrinóloga formada en Cuba y del proyecto ELAN, tiene en este momento ya el aporte en 10 años de 91.000 consultas dadas. Y que espero, y la vida me lo permita,
regalarle al comandante Raúl los 93.000 en homenaje a su cumpleaños. Qué bonito. Es decir, tú eres la única endocrinóloga Para Nicaragua del proyecto ELAN. del proyecto ELAN, pero hay más compañeros ELAN De otras especialidades, sí. que pero de después esta no. creció en el ALBA, dentro del ALBA, con el apoyo de Venezuela. Así mismo es. Yo me emociono mucho porque la endocrinología para Nicaragua fue un proceso extraordinario, porque es la única experiencia donde hasta el Consejo de Ministros tuvieron que tomar decisiones si aprobarme o no la oportunidad de hacerme endocrinóloga. Fue un tema hasta diplomático, en el cual se tuvo que fundamentar por qué yo no podía regresar a Nicaragua sin esa especialidad que yo anhelaba. Y por eso soy la única en 25 años que tiene 3 especialidades dentro del proyecto ELAN y 2 maestrías. Esos años los aprovechaste En Cuba, totalmente. porque no viajaba a mi país. Claro. Entonces el tiempo de vacaciones de verano lo llamábamos Semana de la Salud y estábamos aprovechando la docencia. Y recuerdo algo importante, y es la deuda moral que tenemos con el pueblo cubano. Y yo decía, es tanto los millones de dólares, si fuéramos a hablar en moneda internacional, porque no tengo todavía el dato de equitativo con el Sucre, pero cuánto entonces heredó el comandante Fidel para Nicaragua y cuánto para el mundo, porque yo puedo decir que con mi presencia en Nicaragua, y cuando me dicen, ¿por qué hablas como que fueses cubano? Porque las primeras consultas médicas en Nicaragua no fueron con el registro médico nicaragüense, sino que yo empecé a ejercer la medicina al 5.º día de haber llegado del aeropuerto a la consulta, con el sello del cuño de la brigada Henry Reef. Así que todas mis estadísticas, aunque se reportan dentro del Ministerio de Salud de Nicaragua, son también estadísticas de la Revolución Cubana. Bueno, los demás tienen que hablar y por eso no sigo contigo, pero una breve cosa. ¿Hablaste de una organización de ustedes? Sí, la Sociedad Médica Internacional de Egresados del ELAN es el sueño que el comandante Fidel, después de creados y graduados, se dijo, bueno, y ahora que ya están graduados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y fue cuando decide que además del proceso académico que llevábamos, era que nos reunieran. Y es cuando entonces, en el 10º aniversario del Programa Integral de Salud, surge el primer encuentro internacional. Y en ese encuentro, por unanimidad, decidimos crear una organización. Pero crear no es tan sencillo, y Cuba lo sabe mejor que nadie. Son 25 años y seguimos fortaleciendo el proyecto ELAN. Entonces ahora nosotros nos dimos la misión de crear la sociedad más grande, pero con retos mucho mayores, la Sociedad Médica Internacional de Egresados del ELAN. Y eso es que hoy ya hicimos nuestra primera asamblea, que también estuvieron presentes todos aquí, que fue en el marco del 20 aniversario del ELAN. Y hoy se hace el segunda asamblea internacional, en donde me tocó la misión de que yo cumplía la vicepresidencia internacional, pero por cuestiones de trabajo, me toca llevar hoy la presidencia pretémpore en lo que escogemos la nueva directiva. Claro. ¿Y cuál es la misión de este encuentro? Fortalecernos, pero hacer ejes de inversión, ejes de intervención, y cuando hablamos de inversión yo sé que ya Cuba está preparado de lo que estamos hablando. Porque una vez, y nunca olvidaré esta frase, que dijimos, para levantar una revolución tenemos que empezar a hacer políticas, y yo le llamé socializando el capitalismo. Cómo nosotros, a partir de la parte capital donde nos toca trabajar, cómo lograr entonces socializarlo. Y es lo que estamos discutiendo segundo a segundo, sin olvidar el neuromarketing, que es algo que yo aprendí de Luther, que me chocó, pero después lo entendí. Y que ahora seguimos haciendo neuromarketing. Y por eso es que decimos al pueblo cubano, tranquilo, no pierdan la confianza. Solo estábamos creciendo. Ya llegamos a 25. Ya no somos adolescentes, ahora ya empezamos a ser jóvenes. Y desde los 30 años, ustedes van a ver los resultados. Bueno, ¿y son cuántos integrantes que tiene la sociedad? Sí. La Sociedad Médica Internacional tiene en este momento registrado más de 7.000 delegados, miembros. Y dirían, pero si eran 31.000, pero el problema es que hay países
que todavía nosotros por economía no hemos podido viajar a ellos, pero están agrupados desde antes de surgir la SMI, como por ejemplo la agrupación de Guatemala, los egresados de la Argentina, la agrupación chilena, y que en este congreso han venido también con la intención de hacer una fusión. Es decir, está caminando, lo que está en embrión, pero está caminando la futura cumbre del mundo de egresados del ELAN. Muchas gracias. Gracias a ti, María Esther, lindísima experiencia. Me llamo Jules Roberts de Granada. Me llamo Jay Roberts de Granada también. Nosotros somos de los estudiantes de segundo año de la medicina, la Escuela Latinoamericana de Medicina. ELAN significa una oportunidad para nosotros para logramos nuestro sueño, porque siempre cuando éramos niños es para hacer médicos. Y ELAN es una buena oportunidad para lograr eso para nosotros. Para mí también es una oportunidad muy buena porque ahora estamos aprendiendo el idioma de español. Es una experiencia muy buena, pero es más bonita para mí porque mi hermano está aquí para ayudarme con los estudios, el idioma. Es una experiencia muy buena. Sí. Una de las cosas que me sorprendió cuando me llegué hasta Palacio de Convenciones a ver lo que estaba ocurriendo allí con esta reunión de graduados del ELAN es que me presentaron a Javibu como camagüeyano. Y una camagüeyana llegó y dijo, este es mío, este es de allá de Camagüey, me lo trajo, vino detrás de mí para La Habana. Pero me hablaron también que era el mejor graduado de su curso. Camagüeyano, ¿por qué? Bueno, ya sé que la ELAN tiene filiales en el país. Cuéntanos un poquito, Javier. ¿Por qué Camagüey? Sí, profe. Antes de explicarle por qué Camagüey, por qué soy camagüeyano, nosotros, para explicarle a nosotros, especialmente nosotros que no hablamos español, cuando llegamos al país, lo primero lo que nos enseña es el idioma español, que dura los primeros 6 meses, y después el premédico, que es matemática, física, química en español, para ir integrando ya el idioma al material. Y ya los 2 primeros años de la carrera que todos realizamos en la ELAN, es decir, la ciencia básica, la morfología en tiempo de nosotros, que ya hay nuevo plan de estudio, pero nosotros nos chocamos con las morfos. Y después de estos 2 primeros años que la ciencia básica nos descentralizan a todas las universidades del país. Y yo, bueno, me tocó ir a Camagüey. Yo estoy muy agradecido incluso de estar en Camagüey. Camagüey fue una provincia que nos escogió como todos los cubanos. En primer lugar, yo cuando llegué aquí me chocó mucho, porque yo en mi país nunca había salido para ir a un clase docente afuera de mi ciudad. Es decir, el primer momento que yo salí del hogar como tal era venir aquí en Cuba. Entonces, primero, a chocar con eso. ¿En qué parte de Gambia vive? Yo vivo en Sifo, es la parte occidental de Gambia. Ahí en mi propia ciudad tenemos desde la primaria, todo secundaria y todo tenemos ahí. Y yo no había salido, mis papás me llevaban, me traían, yo era como el niño de la casa. Entonces, a tener esta oportunidad, esta posibilidad de poder venir aquí a estudiar en Cuba, tenía miedo en primer lugar, porque decía, voy a ir a estudiar medicina en un idioma que no es mío. Eso fue la primera preocupación que tuve. Pero esta motivación me vino porque en mi ciudad había un centro hospitalario que es parecido a un policlínico aquí, que trabaja los médicos cubanos. Entonces esto me impresionó mucho cómo ellos trataban los pacientes, me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar medicina. Ahí se despertó mi interés de estudiar medicina. Y cuando llegué aquí, el idioma, me pusieron en unas habitaciones que teníamos
pero estudiantes de toda parte del mundo, otros hablaban francés, yo hablo en inglés, y hay los de Sao Tomé que hablaban el portugués. Entonces dije, ¿pero qué es eso? Eso parece un batido de idiomas. Era una Babel. Pero nada, ahí como lo que caracteriza a los egresados del Alambre es la solidaridad y ayudarnos entre todos. Entonces después de 2 años me dicen que vamos a descentralizarte, vamos a llevarte para otra provincia. Yo dije, pero con todo lo que pasé voy a tener que volver a pasar todo lo mismo. Pero no, cuando llegué a Camagüey igual nos escogieron, nos dieron la bienvenida y nos dieron que es una continuidad. Y yo en la ELAM no me incorporé en la fila de la FEU porque cuando estamos en la ELAM, ahí tenemos junta estudiantil, tenemos el movimiento Mario Muñoz y todo, pero ahí venían los dirigentes de la FEU en la ELAM y nos interactuamos. Y primero cuando yo llegué a Camagüey, parece un bombillo y me incorporé a la fila de la FEU y fue como mis amigos, mis hermanos, hasta el día de hoy cuando yo hablo con ellos, es como mis hermanos. Entonces ahí fue la integración y yo me siento súper bien de haber graduado en la ELAM y de aprender no solo de la medicina, sino también del aspecto social, de cómo ayudar a los demás, al prójimo, al que está al lado, cómo ayudarlo. Y nada, yo agradezco todo eso, lo que me ha dado la revolución, porque si yo le digo a mis compañeros y se lo repito y no me canso de repetirlo, si no fuera por eso yo no hubiera llegado aquí. Hoy en día estoy haciendo cirugía pediátrica. Aquí mismo en Cuba. Aquí mismo en Cuba y en el hospital William Soler. Hoy hablando, en mi país tenemos un solo cirujano pediatra. Y si Dios quiere, yo voy a ser el segundo cirujano pediatra. Entonces tú dices, en un país completo, ¿cuántos niños tenemos nosotros? ¿Cuántos necesitan ser tratados? El gobierno lo manda a otros pueblos, pero ¿cuántos están gastando en eso? Y si tú tienes unos de los tuyos que pueden hacer este trabajo, yo creo que yo me siento agradecido, pero mi pueblo va a sentir aún más agradecido cuando yo regreso y poder aportar el granito de arena que yo creo que le va a hacer mucho falta. Felicidades, porque además la profesora me lo presentó con mucho orgullo, dice, mejor graduado de su curso, que viniste ya de Camagüey con título de oro. Sí, el título de oro, a ver, yo me siento agradecido, me siento orgulloso de ser un graduado del título de oro, pero más bien del título de oro me siento preparado. Yo creo que la nota es una cosa, pero como uno mismo se siente, yo creo que la nota solo nos da la nota para tratar de cuantificar lo que uno está aportando, pero lo que uno mismo se siente, yo creo que es lo más importante. Y yo me siento, no es ser autosuficiente, pero me siento que lo primario, cuando a un paciente, para atenderlo, para poder darle al menos los primeros auxilios, me siento capaz de hacerlo. Y eso es un orgullo que yo me siento. Yo creo que con eso estoy satisfecho. Bueno, pues que sí, y felicidades. Felicidades porque sí, porque se habla de él como uno de esos estudiantes que enorgullecen a la ELAM. Vamos a seguir, vamos a escuchar como a lo largo de este espacio las opiniones y las entrevistas que se hicieron coincidiendo con la celebración de estas jornadas que son de reencuentro, de análisis, de discusión científica y de mucha celebración entre los actuales estudiantes y los graduados, los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se quedó con ese título, pero ya sabemos que es una escuela universal de medicina. Hay jóvenes de todos los países del mundo. Para estudiar aquí en ILAM es una experiencia bonita para mí, porque tenemos que tener en cuenta que ILAM es un proyecto donde llega diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo que traen diferentes culturas y diferentes habilidades que podemos incorporarlo en una manera que está debajo una bandera, que es la medicina y la ciencia. Entonces, aquí yo tengo la oportunidad, porque esta es todavía una proyección
en construcción. Entonces estamos intentando para construir nuevas, diferentes ideas donde podemos incorporar las cosas que traen de nuestros países. Por ejemplo, yo soy de los Estados Unidos. Aquí en Cuba tenemos una ausencia de diferentes tipos de recursos, pero vamos a intentar a recuperar y incorporar estos en nuestros estudios para traer las aplicaciones que tenemos los diferentes micrófonos, tenemos cámaras, y podemos hacer una cosa que podemos incorporar todos los estudiantes para que puedan aprender en una manera que es nuevo, que vamos a construir algo nuevo. Y bueno, Jorgen Cristian de Antioquia, ¿no? Sí, en Colombia. Tú eres uno de las 1000 becas, lograste una de las 1000 becas. Sí. ¿Qué ha sido para ustedes, qué ha sido para tu familia, qué ha sido para Colombia tener estudiantes como parte de acuerdos de paz de tu país? Más que para qué ha sido para nosotros, es qué significa estar hoy en Cuba para todas nuestras familias. Voy a contextualizar un poco, no solamente a ustedes, sino a todos los que nos ven. Colombia desde el año 1964 inició una guerra política, ¿cierto? Con ideales diferentes. Esos ideales hicieron que en el camino niños, madres, jóvenes, adultos perecieran. Y fue una guerra innecesaria que nuestro país hoy adquiere una deuda histórica con Cuba, porque solo hasta las mesas de diálogos que se pudieron hacer en Cuba, ese conflicto en mi país pudo terminar. Y Cuba, aparte de ser mediador y ponerle fin a un conflicto que nosotros como colombianos no pudimos hacer internamente, dona el mejor regalo que hoy tiene Colombia, y es que donó 1000 becas a 1000 familias, y no 1000 becas para cualquiera, no, a las familias víctimas, a los excombatientes, a las familias que padecieron cada una de las dificultades que hoy tenía nuestro territorio. Y eso hace que nosotros desde Colombia tengamos el sentido de responsabilidad. Lo decía nuestro compañero Javi, venir acá es tener esa condición de aprender a ayudar, aprender a tener una empatía por el otro, aprender a compartir. Cuando llegamos a Cuba el sentimiento más grande que uno puede tener es cómo todos nos ayudamos. Cuando uno está en el país, cada uno tiene su horizonte y cada uno va por la vida haciéndose su camino. Acá no, acá en Cuba trabajamos en equipo. Aunque hoy conozca a los compañeros que ya están en el ministerio, la doctora ya gerenciando hospitales, el compañero ya en cirugía pediátrica, eso hace que uno esté en un ideal y en un sueño que en su momento lo tuvo el comandante en jefe Fidel, y que hoy cada uno de nosotros y nuestras familias espera ver esos sueños reflejados para atender, para ayudar, pero sobre todo para demostrarle al mundo, ¿cierto? Lo decía en su momento, que lo más importante es que Cuba hoy no reparte bombas, reparte médicos, pero yo voy a decir algo, Cuba hoy reparte solidaridad y le da la muestra al mundo en la LAN de que la comunidad, todos podemos vivir en paz y en armonía. Deseamos nosotros de Colombia también que cese todo lo que pasa en Palestina, que también Cuba pueda ser parte de una mesa de negociación y ese conflicto termine, porque la LAN es una muestra de que las comunidades pueden vivir en paz, en armonía, porque allá vivimos en estos momentos sudafricanos, de Medio Oriente, europeos, y habían unos conflictos, ¿cierto?, como todo, entre jóvenes, y empezamos a generar acciones pequeñas, y fue saludar. Antiguamente con los chicos colombianos y los chicos palestinos no había mucha afinidad, pero nosotros empezamos a decir, no hay que repetir lo que pasó en el país, hoy tenemos que hacer lo que está pasando y es mostrar el amor que Cuba dio, y empezamos a decir hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Hoy nos sentamos a reírnos juntos, a ver una película, a salir a Baracoa. Yo creo que ustedes como egresados saben qué significa que yo diga que vamos a Baracoa. Entonces, Baracoa, la playa de Baracoa, porque sí, bueno, existe Baracoa. Sí, a la playa de Baracoa, y allá nos integramos. Entonces eso hace que nosotros hoy estemos muy a gustos, que la rectora y todos los profesores siempre estén ahí, porque a veces nosotros, alejados de nuestras familias, sentimos que no podemos, pero esa es la presión de que uno quiere llegar al éxito. Y el éxito no es solamente el título, el éxito es ir a cumplir nuestra labor en nuestros territorios. Hoy estudiar medicina en Colombia es costoso
y solo unos cuantos pueden accederlo. Cuba le da la oportunidad a familias que nunca pensaron ser médicos en tener la oportunidad de ser médicos. Por eso digo que hoy nosotros como colombianos y las nuevas generaciones colombianas van a adquirir una deuda histórica que vamos a tener, porque nosotros vamos a salir de acá a salvar vidas y a concientizar a las personas cómo Cuba envió una luz de esperanza a Colombia, porque terminó un conflicto y arrancó con una esperanza para todos nosotros que nunca en nuestra historia hubiéramos pensado poder ser médicos. Pero entonces, así como muchos colombianos, sé que muchos compañeros que ya pasaron y que hoy estamos cursando de la mano de los profesores, todo lo vamos a lograr. Entonces, quería agradecerle primeramente a Cuba por la oportunidad de estar hoy acá y a Dios por ponerle en ese momento al comandante jefe Fidel de que creara una escuela tan importante que hoy revoluciona el mundo. Gracias a ti, Jorgen, por tus palabras tan bonitas. La ELAN no solo una escuela o una facultad de medicina, sino a nosotros es una idea, un proyecto que refleja la verdadera humanidad que presenta el pueblo cubano al mundo. Nosotros aquí en la ELAN, debido a la multiculturalidad que puede vivir en todo el mundo en un pedacito de tierra en La Habana, un proyecto genial, no solo influye en la formación con ser buenos médicos, también por supuesto de la parte de cómo ser buena persona o un humano antes de ser un médico. Un ejemplo muy sencillo de ver los profesores viviendo cada día con las dificultades que tiene Cuba en general, vienen cada día con una sonrisa y a brindar conocimiento a nosotros, pero estemos seguros que vamos a ser unos miembros muy funcionales desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social en nuestras comunidades cuando regresemos a nuestro país. Y con Luther le pasa a uno que lo ve, mira mi amigo Luther, como me pasa cuando veo a Marcos Vinicio de Brasil, que venía a la mesa como espectador y ya ha pasado por Venezuela, por la Amazonas, está haciendo la historia de la ELAN. Pero usted viene con toda la autoridad de un ministro de Ciencia de Honduras y quiero que recordemos, porque... A ver, han pasado 25 años, pero Luther era el que venía aquí a la mesa con Fidel. Sí. Luther el que estuvo en las tribunas abiertas. Luther el que estuvo en la organización junto a un grupo de compañeros de las brigadas que fueron de la ELAN a Haití. Y Luther el hombre que fundó hospitales también y hoy está con una tarea en el gobierno de Xiomara Castro. Cuéntanos un poco lo que ha sido, porque para que llegue a ministro un graduado del ELAN. Hay varios, me dijo Joandra, que hay varios, por lo menos, funcionarios importantes, directivos, sí, hoy en la ELAN. Sí, bueno, muy buenas tardes a nuestro amable auditorio. Siempre es un verdadero placer estar en casa, ¿no? Retornar aquí con el llamado de nuestra ELAN. Nuestra rectora nos dijo que teníamos que estar y había que hacer todo entre medio de las múltiples tareas que hoy tenemos en el Estado y los momentos complejos por los cuales pasamos después de que nuestra presidenta recibimos un país en pedazos, después de 12 años y 8 meses de dictadura, encontramos un país destruido económicamente. Nos entregaron 12.400 escuelas destruidas donde los niños estaban recibiendo clases abajo de los palos de mango. Nos entregaron 468 centros de salud cerrados y también despedazado la economía del país. Se repartieron la economía en algo que se llama fideicomiso. Significa que es un instrumento para que el Estado entregue los fondos a las empresas privadas y poder hacer todo lo que han hecho en vejámenes de corrupción. Hoy la presidenta asume, rompimos el mito que nos han querido repetir, que no estábamos preparados para tener una presidenta mujer. Nuestro país, los hondureños fueron masivamente a la urna y elegimos
la presidenta más votada en la historia del país, con una decisión profunda y clara de generar los cambios que necesitamos. Me han dicho, no estuve en tu presentación en el Palacio de Convenciones, pero hiciste llorar a mucha gente trayendo a Fidel a la reunión de ustedes. ¿Qué fue lo que dijiste? No, fue algo muy emocionante llegar en ese Palacio de Convenciones donde siempre mirábamos al comandante, pues, con ese verde olivo impecable y brillante, y llegar allí la imagen del Fidel penetra, pues del Fidel que nosotros conocimos, el Fidel que tuve la oportunidad de conocer de cerca, ese Fidel humano, el Fidel padre que te preguntaba si habías comido. Y nosotros le decíamos, sí, comimos, comandante. ¿Y qué comiste? Chícharo con arroz y huevo hervido. Y él decía, traigan la comida a esa muchacha. Sí. Fíjense que esa muestra muy interesante en un lugar donde no estaban tus padres y todo lo demás. Y lo primero que te pregunta alguien que está viendo las necesidades de 11 millones de personas en un país bloqueado por más de medio siglo, y te pregunta los detalles, claro, si comiste, si vas bien en las clases, si dormiste. Entonces recordamos esa parte conversando con Fidel de cerca. Una vez tuve la oportunidad de conversar con el comandante casi 8 horas. Y él me dijo, ¿vas a ir a la mesa redonda? ¿Solo con 8 horas solo con él, sí. Y él me dijo, vas a ir a decir lo mismo en la mesa que redonda. Él quería saber sobre la historia de la mosquita, los garífunas, la Brigada Médica Cubana. Y hablamos, casi a las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y un momento él me dijo, Luther, ya te puedes callar. Y luego él me dijo, Luther, no, seguí hablando porque yo soy el menos indicado para decirle a las personas que se callen. El tema está muy interesante y hablamos y conversamos, tuvimos otro diálogo largo cuando él regresó el Paraninfo Universitario, donde Posada Carriles quería ponerle la bomba en Panamá y donde Francisco Flores le quería faltar el respeto y aquel soplo de aire fresco, así es. Y conversamos 7 horas del caso, de la experiencia mía. Yo viví en El Salvador por un tiempo, de la experiencia de la masacre del Zumpul, de cada detalle quería conocer, y ese era el Fidel que recordamos, que nos planteó, sin nosotros poder entender en aquellos tiempos, que un día esos muchachos se sentarán frente a la tecnología y se comunicarán en redes. Yo puedo coger mi teléfono cuando aterrizo en cualquier país del mundo y lo pongo en inglés, en español, algún compañero de LAN cerca, aterrizando estoy en el aeropuerto tal, comuníquese inbox. Y antes que el avión pegue el suelo, yo tengo más de 20 que han respondido, ¿a dónde te recogemos? ¿En qué aeropuerto? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuánto tiempo va a ser? Fidel tenía claro eso, esa hermandad que construyó en el mundo, pues, que es, oye, nadie puede destruir eso. Y sin importar de qué generación eres, solo tienes que identificarte y decir, yo soy egresado del ELAN, y estalla todo, pues, esa hermandad y ese brote de solidaridad que sembró Fidel en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias mil, se me acabó el tiempo. Brevemente, aquí, ¿cuántos estuvieron en estas reuniones de La Habana ahora? ¿Habrá que esperar 25 años para volverse a reunir? Tenemos 300 delegados oficiales y tenemos más de 250 invitados con las nuevas generaciones. No tenemos que esperar, Leland vive siempre. Esto es un congreso oficial y le hemos llamado así, pero esto que dice Luther es el congreso de la vida de Leland, que se mantiene permanente. No esperaremos nunca 25 años. Y que somos 31.000. Somos 31.180 de 122 países. Somos la organización médica más grande del mundo. No existe ninguna con 31.800 en más de 122 países del mundo. Además que es la más grande en volumen, pero es la que genera, el que tiene mayor espectro mundial. El presidente Díaz-Canel, primer secretario del partido, la continuidad de la revolución, también les envió un abrazo a los estudiantes reunidos, a los egresados reunidos en estas reuniones en nombre del pueblo y del gobierno de Cuba. Los trató de compatriotas, así que con estas imágenes y con el saludo de Díaz-Canel hasta nos despedimos de nuestra mesa redonda, que no será dentro de 25 años, seguramente volveremos a hablar del ELAN. Muy buenas tardes, Cuba, hasta un próximo encuentro. Cuando supe del evento y el motivo que los reúne de nuevo en su segunda patria, aparté unos minutos del intenso programa de trabajo que nos planteamos para acelerar la recuperación del país
y enviarles este saludo de compatriota, ya que no puedo abrazarlos personalmente como me gustaría. Les hago este mensaje precisamente al regreso de una visita a Mayabeque y antes de volver a salir en unos minutos hacia Artemisa, dos de las provincias más impactadas por el huracán Rafael. Siempre que tengo noticias de ustedes, de lo que han logrado en sus comunidades y países, especialmente en apoyo a los más desfavorecidos, pienso con profunda emoción en Fidel, en lo feliz que estaría de verlos convertidos en guardianes de la vida y la salud de sus pueblos. En ustedes se expresa a plenitud la legendaria fe en el ser humano y en el valor de la solidaridad que caracterizaron al líder de la Revolución Cubana, un profundo convencido de que un mundo mejor es posible si se lucha sin descanso por ese ideal. Fidel propuso la idea de crear LELAN tras el paso de dos poderosos huracanes por Centroamérica y el Caribe y ante la baja disponibilidad de médicos en la región para salvar a los damnificados en aquel momento. Es decir, no se sentó a mesarse los cabellos con el lamento por las pérdidas. Levantó uno de los proyectos más nobles, humanistas y revolucionarios de la historia humana. Y lo hizo convencido de que más fuerte que la furia de la naturaleza y su impacto en nuestras sociedades empobrecidas por el colonialismo y el neocolonialismo, eran ustedes, las mujeres y los hombres que José Martí describió con todo respeto y admiración profunda en su ensayo Nuestra América como el hombre nuevo americano. La ELAN además renueva y fortalece la profunda vocación universal de la Revolución Cubana, al sumar a su alumnado latinoamericano y caribeño a estudiantes estadounidenses y africanos. Compatriotas, sé que muchos de ustedes, si no todos, no solo no se han quejado de los problemas que ocasionó el ciclón en la escuela, sino que vinieron decididos y preparados para ayudarnos en la recuperación. Lo hemos sentido cerca y lo agradecemos mucho. Vayan de regreso a sus países con el mismo sentimiento con que ahora les envío el más cálido abrazo en la distancia. El sentimiento de que la idea de Fidel está viva y va dando frutos donde quiera que cada uno de ustedes salva o cura una vida y enseña a otros la profesión más humana. Hasta la vista, compatriotas. Gracias por mantenerse fieles a la divisa que Fidel les legó cuando les dijo al inaugurar LELAN hace 25 años, y cito: lo más importante habrá de ser su consagración total al más noble y humano de los oficios, salvar vidas y preservar salud. Más que médicos, serán celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano. Hasta la victoria siempre.